cada servicio es una experiencia distinta. Así que esfuércese por llegar cada servicio a la casa de Dios, porque lo que Dios desata el viernes no lo va a desatar el domingo. Dios no repite gloria. ¿Están conmigo? Así que cada vez que usted viene a la casa de Dios, usted va a vivir una experiencia hermosa. ¿Sí? A su nombre. Dame un poquitito más, hijo, un poquitito más aquí, ¿no? Así que pueda acceder ahí al mensaje del día viernes. El día miércoles también estuvimos hablando bajo el tema "Me amas", y Dios está haciendo cosas impresionantes. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Díganme amén cuando estén allí. Mira, hay algo en el espíritu que se llama sincronización espiritual. ¿Sí? Cuando Dios está en el asunto, todo se sincroniza. O sea, aunque no nos ponemos de acuerdo, yo no me pongo de acuerdo con los salmistas, canta esto, canta esta alabanza, canta esta oración, no le digo al que va a exhortar la generosidad, habla de esto, pero se sincroniza todo. Y parte de lo que quiero hablarle es sobre la viuda de Sarepta, y de manera muy sincronizada, el líder Rodolfo estuvo hablando en la generosidad sobre la viuda. Amén, que dio lo último que tenía. Entonces yo creo que ahí Dios nos va a bendecir. Primera de Reyes, capítulo 17, bendecimos la vida del apóstol. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga también, primo. Gusto verte en la casa del Señor. Aleluya, Isaías. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Dice las Escrituras, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está al frente del Jordán. Beberás, sí, del arroyo de Querí, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Diga conmigo: conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino a luego palabra de Jehová diciendo, mire todas esas implicaciones, las veces que la palabra llega: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Dios mío, ¿qué dice la Escritura? Ve y haz, pero hazme a quién, a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová tu Dios de Israel, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dele esa ofrenda de palma a la palabra del Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, Señor, en esta tarde. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Nos ponemos
debajo de tu autoridad y en tu presencia en la cual estamos, nos movemos, somos, habitamos, Señor, y fluimos, Padre. Te pedimos que nos hable, que ilumine nuestra mente, que nos dé sabiduría, que nos dé revelación, oh Dios, que traiga claridad en la exposición de tu palabra, que alumbre, Señor, a cada persona, cada oyente, Señor, en este lugar, cada uno de los que nos ven detrás de las redes sociales en distintos países, Señor. Bendice la vida de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra salga con autoridad, con denuedo, y que sea la respuesta, Señor, a preguntas, situaciones y circunstancias que podamos estar pasando. Edifica tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Aplauda al Cordero de nuevo. A su nombre. A su nombre. Dios es bueno. Todo el tiempo nuestro Dios es bueno. Yo quiero ministrar un tema, esta palabra, y le he titulado El peligro de no reconocer la voz de Dios. Quiero hablar bajo ese tema, el peligro de no reconocer la voz de Dios. Usted sabe de que una de las cosas más peligrosas en la vida es no reconocer cuando Dios nos habla. Y me he dado de cuenta, iniciando de menos a más, de que Dios siempre está hablando, constantemente. Dios le está hablando a la iglesia, Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Pero el problema es que eventualmente no nos damos de cuenta de las palabras que están saliendo de la boca de Dios a nuestras vidas. En algunas circunstancias o otros momentos, el problema está en la mala interpretación que tenemos de la palabra de parte de Dios. Creo que algunas películas o historias bíblicas que nos han presentado también ha causado o ha levantado barreras o fortalezas para escuchar a Dios, porque vemos como a Dios hablando con una voz así como tenebrosa, y dijo Dios, y nosotros esperamos la voz de Dios de esa manera. Y Dios tiene muchas formas de hablar. De hecho, en el libro de Job, capítulo 33, versículo 13, 14, 15 en adelante, dice que de una manera o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. O sea, el problema es que el hombre no entiende cuando Dios habla. Y la voz de Dios es tan importante en la vida del ser humano. Diga conmigo, la voz de Dios es tan importante en la vida del ser humano. Por eso, dentro de las bendiciones que el pueblo de Israel iba a caminar, el hincapié o el principio para desatar esas bendiciones o activarlas era escuchar a Dios. Dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu entrada, en tu salida, en tu acostar, en tu levantar. Te pondrá Dios por cabeza, no por cola, estarás encima, no debajo. Y empieza una serie de instrucciones o consecuencias buenas y favorables a causa de escuchar la voz de Dios, reconocer la voz de Dios. Lo mismo pasa cuando habla de las maldiciones. Una de las maldiciones no está en que un brujo te levante un altar. Una de las maldiciones en la cual, escúcheme con mucha atención por favor, la iglesia ha caminado por mucho tiempo, es la incapacidad de reconocer la voz de Dios. O sea, yo no estoy diciendo de que Dios no te hable, estoy diciendo de no saber reconocer la voz de Dios. Se recuerda, por ejemplo, allanar un poquito de terreno, cuando Dios le habla a Samuel. Dice que la lámpara del templo se estaba apagando, no había visión con frecuencia, el aceite estaba escaseando en ese tiempo, y Dios llama a Samuel. Dice que él dormía en el arca del pacto, en el templo donde estaba la presencia de Dios, pero no había sido revelada palabra de Jehová a Samuel. Cuando Dios llama a Samuel la primera vez, Samuel confunde la voz de Dios con Elí. Y ya le he explicado varias terminologías dentro de un ambiente o aspecto profético, que la voz de Dios inicial para cada uno de nosotros siempre se va a parecer a la voz de tu mentor. Eso va a ser así. O sea, antes de Dios afinar tus oídos para escuchar la voz de Él personalmente para nuestra vida, Él va a empezar a hablarte a través de tu mentor. Y la obediencia y el desarrollo para escuchar la voz de tu mentor te va a desarrollar para escuchar la voz de Dios personal para ti mismo. Dios mío, usted me está siguiendo acá. Y ese pasaje lo deja claro. Es más, Jesús con los discípulos, ellos escucharon la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. Fue cuando Jesús ya no estaba. Eliseo escuchó la voz de Dios por primera vez en su vida cuando Elías ya no estaba. O sea, siempre hay alguien que tiene que educarte en cuanto a la voz de Dios para interpretar las cosas que tú estás recibiendo del cielo. Y por eso quiero hablarte del peligro de no reconocer la voz de Dios. Ahora, él confunde la voz de Dios con la voz de Elí, las primeras 3 ocasiones. Y aunque él estaba escuchando a Dios, él
tenía la capacidad de reconocer que quien le estaba hablando, la voz que él estaba escuchando, venía del cielo. Así que quien lo instruye y lo educa, lo mentoriza en la voz de Dios, ese viejito llamado Elí. Y Elí le dice: la próxima vez que escuche la voz de Dios, dile, habla a Jehová que tu siervo escucha. Eso es lo que Samuel hace, y entonces entra una conversación más profunda. Entra una relación, y ahí le he explicado varias cosas también importantes, sin desacreditar y que no tome mi palabra fuera de contexto. O sea, yo le he explicado de que no hay nada sobrenatural en que Dios te llame por tu nombre. Y eso es glorioso. Dios estaba llamando a Samuel por su nombre, pero hasta que Samuel no reconoció la voz de Dios, Dios solamente se quedó diciendo: Samuel, 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 ya. Porque ahora la conversación de Dios con Samuel viene no cuando él oye su nombre, sino cuando él reconoce la voz que le está hablando. Entonces hay una profundidad de comunicación con el profeta. Quiero ir estableciendo una estaca ahí, a su nombre. Entonces, reconocer la voz de Dios es muy importante. Escúcheme, yo no estoy hablando de escuchar la voz de Dios, estoy hablando de reconocerla. Porque escucharla, le explicaba el día viernes de que la mayor parte de gente, tanto en Dios como aquí en la iglesia, yo estoy predicando de parte de Dios. Y hay un grupo que me está oyendo. Esos son los que están captando el mensaje. Ellos están canalizando la palabra que está saliendo de la boca de Dios a través del vaso en esta tarde. Pero hay otros que no están oyendo, están escuchando. El que escucha, ¿cuál es la diferencia entre escuchar y oír? El que escucha está recibiendo sonidos, palabras, pero no está captando nada. No está canalizando nada porque su atención está dividida entre lo que está saliendo de aquí y entre el problema que le está pasando. Ay, su nombre sea gloria. El que oye apaga las voces de su mente, se desconecta de las circunstancias, de la adversidad y de los problemas. Dice: Señor, estoy atento para saber qué es lo que tú me quieres hablar. Y escuchar eso te va a hacer trascender en la vida. A su nombre sea la gloria. Entonces, para ahí avanzar un poco en la historia, aquí nos habla de que Dios o Elías se levanta en el capítulo 17, versículo 1, y dice el profeta de que en su encuentro con Acab, era morador de Galá, él abre y dice: vive Jehová, Dios diga a él en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. O sea, cuando tú vives en la presencia, tú siempre vas a estar escuchando la palabra. Tú vas a tener acceso a la voz de Dios. El acceso a la voz de Dios es habitar en la presencia. ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes? O sea, vieron cómo Dios habla certero. ¿Cuántos vieron la administración que Dios hizo aún después de la palabra? O sea, eso, cómo tú puedes escuchar la voz de Dios cuando tú estás en la presencia. Es por eso que todo profeta o toda la iglesia, aunque tú no seas profeta, tiene que ser profético. Y tú tienes que habitar en la presencia para escuchar lo que está saliendo del corazón de Dios y poder interpretarlo al pueblo. Ahora, Dios le habla al profeta Elías. Voy despacio, ¿sí o no? Y Dios le dice, después del arroyo de Querida, después que se seca, ahora voy a explicar todo eso, le dice: ve a Zareta, porque yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Imagínense, Dios le habla al profeta y le dice: levántate y habla, no va a llover por 3 años y medio, todo empieza a secarse. O sea, la semilla empieza a morirse, los ganados, todo, la cosecha, se pierde muchas cosas, porque si no hay lluvia, o sea, la tierra no puede producir, no puede germinar. ¿Están siguiendo acá? Entonces, Dios le da esta palabra al profeta y ahora el sustento de Dios al hombre de Dios es a través de una viuda que obviamente, valga la redundancia, no tiene marido. Tiene un puñado de harina, un poquito de aceite, y Dios le da la orden a la viuda para que sustente al profeta. ¿Por qué Dios no manda al profeta donde alguien que tenía demasiado? Dios lo va a enviar donde una viuda que tenía poco. Ahora, la historia registra de que Dios le habló a la viuda. ¿Cómo le habló Dios? Yo no sé. Si fue en voz audible, si le habló a la mente, si le habló al corazón, si le mostró un sueño, le dio una visión. La escritura nos señala de qué manera él habló a la viuda. Pero es cierto que cuando Elías llega donde ella, Elías le traduce o le interpreta lo que Dios le había dicho a él. ¿Me están siguiendo acá? Ahora, aunque Dios le había hablado a ella, la realidad es que el profeta es llevado de la viuda, pero la viuda, escúcheme, había perdido la voz de Dios. Dios le habló a la viuda. Cuando el profeta llega, ella está ajena a lo que ya Dios había establecido en el corazón de ella. ¿Y cuántas veces nos pasa de igual manera que Dios nos habla y cuando llega la circunstancia
o llega la visitación de Dios a nuestra vida, como no supimos reconocer, que es filtrar, interpretar, traducir la voz de Dios hablada a nuestro interior, a nuestro espíritu, muchas veces podemos quedarnos en una crisis, podemos morir de hambre por no reconocer la voz de Dios. My God, voy ahí. Entonces Dios no miente, Dios le habla a la mujer, Dios le habla al profeta. El problema es que la voz de Dios en la viuda se perdió. El plan de Dios para esta viuda era sostenerla en un momento de crisis, en un momento de hambruna. Es lo que está viviendo Panamá. Estamos en un momento de crisis, estamos en un momento de hambre. Ahora, lo que te va a sostener en este momento no es el gobierno, no es el vale digital, no es tu sustento, el salario en tu empleo. Es una palabra que salga de la boca de Dios. Por eso quiero hablarte de que tú tienes que aprender a reconocer la voz de Dios, porque cuando Dios habla y tú puedes reconocer lo que viene del corazón de Dios, entonces va a haber provisión, va a haber multiplicación, va a haber milagro, va a haber señales, va a haber maravilla. Aunque los demás se estén muriendo de hambre, en tu hogar va a haber abundancia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que va a desatar tu necesidad, la que va a desatar lo que te hace falta. A su nombre sea la gloria. Ahora, esta mujer está próxima a morir, ella y sus hijos, por no saber reconocer la voz de Dios. Y ella, cuando llega el profeta y le tiene que hablar, Dios no está hablando muchas veces hoy en día. El problema es que no estamos discerniendo, no estamos reconociendo la voz de Dios. Y si no puedes escuchar la voz de Dios, puede ser que mueras en la situación que tú estás viviendo ahora. Voy a decir eso de nuevo. El no reconocer la voz de Dios es tan peligroso que puedas que mueras en la situación que estás viviendo ahora. Lo que te va a sacar de la crisis es una palabra. Por eso todo el capítulo dice: y vino a Elías palabra de Jehová, y vino a mí palabra de Jehová, y vino a mí palabra de Jehová. Pero ¿de dónde viene la palabra? Dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y yo vine a hablar a la gente que se desenfocaron, descuidaron la presencia, descuidaron la amistad, descuidaron la relación con Dios, descuidaron la vida de oración. No puede venir palabra si no hay presencia, no puede venir palabra si no hay comunión, no puede venir palabra si no hay oración. Y no importa lo que tú estés viviendo ahora, yo vine a empujar a alguien, a desafiar a alguien. Tienes que permanecer en la presencia de Dios. No puedes ser un visitante, tienes que habitar, tienes que vivir, tienes que residir en ese lugar, porque cuando la palabra de Dios salga, entonces va a traer los recursos que usted necesita. Yo no sé si le vine a hablar a la gente correcta en esta tarde, pero vine a desafiar a alguien. Tienes que vivir en la presencia, tienes que interpretar la palabra de Dios. Yo me decía, algunas personas están muriendo temprano, están muriendo en crisis, nunca viven una vida próspera porque no saben reconocer la voz de Dios. Y no es que Dios no le habló, Dios sí le habló, pero no supieron filtrar o interpretar la palabra de Dios. Y es ahí donde Dios tiene que mandar a el profeta. Yo vine como un Elías en esta tarde de parte de Dios, a tratar de interpretar lo que Dios venía hablándote, pero que tú no estabas prestando atención, y a decirte: lo que tú estás viviendo no es casualidad, lo que tú estás pasando no es coincidencia. Dios te está hablando porque hay un rompimiento, hay una transición de Dios para tu vida, hay un milagro que Dios va a hacer para ti, para tu casa, pero está arraigado en la palabra de Dios. Amado, si tú no aprendes a escuchar la voz de Dios, no vas a avanzar, no vas a prosperar, no hay de otra. Trabaja duro y Dios respeta tu profesión, no saque mi palabra de contexto, todo eso es bueno, pero tu sustento está en una palabra que venga de la boca de Dios. Jesús lo dijo, Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, toda palabra que viene del corazón de Dios. A su nombre. Ahora yo quiero que usted vea algo. Dios tiene muchas formas de hablar. Le he explicado eso ya. Y en algunas escuelas proféticas que yo le he hablado varias veces, no es novedoso lo que le voy a decir, se dice y se enseña que hay más de 700 maneras en las cuales Dios le habla al hombre. El problema de nosotros es que nosotros limitamos y encapsulamos la voz de Dios a una manera particular. Y la forma como Dios le estaba hablando, posiblemente tanto al profeta como a esta viuda, escúcheme, porque ahora usted va a entender alguna cosa que usted está viviendo, era a través de la circunstancia y la situación que ella estaba viviendo.
Y muchas veces no es que tienes que escuchar una palabra. Muchas veces no es que Dios te va a dar un sueño. Muchas veces no es que Dios te va a dar una visión. A veces tus circunstancias te están hablando de parte de Dios. Pero como no estamos prestando atención, perdemos de vista lo que Dios quiere hacer. Maicá, su nombre sea la gloria. Muchas situaciones difíciles que afectan nuestras vidas. A veces no interpretamos que Dios está utilizando ese medio, está utilizando ese evento para hablarle a la iglesia. Y por eso yo le digo, para mí nada de esto es casualidad que está viviendo Panamá. Algunos de ustedes están frustrados, llenos de miedo. Yo vine a levantarlo. Hay una circunstancia que Dios ha permitido para hablar a la iglesia, porque la iglesia tiene que despertarse. Pastor, no hay comida, los camiones no pueden pasar, nos vamos a morir de hambre. Dios dice, no, si tú tienes una palabra, tú vas a comer. Si tú tienes una palabra, tú vas a tener provisión. Si tú tienes una palabra, en tu casa va a haber milagro. Si tú tienes palabra, no te va a hacer falta nada. Yo soy Jehová, tu proveedor. Yo soy Jehová, tu pastor. Nada te faltará. Lo que tú necesitas es una palabra que te sustente, que te sostenga en la dificultad. A su nombre sea la gloria. Presta la atención a tu circunstancia. Tu situación te está hablando Dios. A veces la situación está diciendo que nuestra fe no es genuina, o nuestra fe es endeble, que necesitamos subir nuestro nivel de fe. Es como cuando vino pandemia, Dios me hablaba 3 razones por las cuales Dios permitió pandemia. Número 1, Dios estaba encegando la iglesia porque nos habíamos envolvido tanto en las actividades públicas que habíamos descuidado la vida secreta. Entonces allí ya no había campaña, allí ya no había congreso, allí ya no había seminario. Allí tú estabas en tus 4 paredes y ahí tú tenías que aprender a buscar a Dios, porque si no buscaba a Dios, el COVID te iba a matar. Entonces Dios cerró la puerta que estaba abierta de la iglesia para enseñarle a depender de Dios, a introducirlo a la búsqueda secreta, porque el que busca a Dios en secreto, Dios lo recompensa en público. Número 2, la pandemia también llegó, como están llegando todas las circunstancias, situaciones hoy en día, para enseñarnos que nuestra fe que nosotros decíamos tener en Dios no estaba en Dios. Estaba en el salario, estaba en el empleo. Ay, Dios mío, a su nombre sea la gloria. Siento el poder de Dios aquí. Y Dios va usando situaciones. Estoy en la introducción todavía. Présteme atención que quiero deliberarle eso para hablarle a la iglesia. Se recuerda de Noemí cuando ella sale de la casa de pan, que es lo que Dios estaba utilizando para hablarle a Noemí. No había una voz dulce ni una voz autoritaria, no había visión, no había sueño, pero Dios creó circunstancias y situaciones para hablarle a Noemí de que era momento de volver donde ella se había ido, a la casa de pan de nuevo. Si usted le pregunta a Jonás, ¿cómo es que Dios te habló? Jonás no tenía visión, Jonás no tenía sueño. Cuando él se va huyendo de Dios a Tarsis, Dios crea una tormenta y él lo puede interpretar, no es un problema, hay falta de recursos, el gobierno está haciendo las cosas mal. No, mi hijito, el problema es que esta tormenta yo la estoy utilizando para hablarte, porque te desviaste de propósito, estás huyendo a la asignación y tienes que volver a ajustarte y alinearte con el plan que yo tengo para ti. Dios mío, a su nombre sea la gloria. Dile a que te quede cerca, situaciones. Dile, circunstancia es uno de los medios que Dios va a utilizar para hablarte. Y por eso tenemos que sentarnos, a veces dejar las actividades que estamos haciendo y aprender a depender de Dios. Le hablaba el día viernes, tu provisión, tu confianza tiene que estar en Dios. Yo le decía a mí, un consejo para el que vive día a día. Me duele. ¿Qué va a hacer? Ahora, si tú vives el día a día, un ejemplo, le decía el viernes, te voy a decir de nuevo hoy, y tú sales hoy y no puedes salir, la calle está atracada, no puedes vender, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Hoy no vas a comer. ¿Por qué? Porque tú estás dependiendo de esa venta. Pero en lugar de eso tú puedes decir, aunque no pueda salir hoy, me voy a levantar temprano, como suelo hacerlo cuando voy al empleo, aunque no puedo ir allá, y voy a presentarle un ayuno a Dios, voy a orar a Dios y voy a confiar en Dios. Dios puede tocar a alguien que llega a tu casa, te dé una bolsa de comida, te haga un súper, te dé un dinero. ¿Por qué? Porque estás confiando en Dios.
Y es allí donde la iglesia tiene que poner su confianza en el Señor, no en tus recursos. Yo le explicaba, yo soy pastor, estoy aquí a tiempo completo, pero yo no dependo ni de diezmo ni de ofrenda. Mi dependencia está en Dios. Yo no dependo de que se me abra una invitación. Dios puede usar que le dé la gana para proveerme. Y le testificaba como un ejemplo para gloria a Dios. Dios toca a una mujer de Estados Unidos, dominicana. En estos días fue como el día martes, me manda una ofrenda. Yo no la conozco a ella, yo no la estoy pastoreando a ella, pero cuando tu dependencia está en Dios, Dios va a tocar gente de lejos, de cerca, gente que no te conoce y te van a proveer. ¿Usted me está siguiendo acá, por favor? Entonces, esta viuda, si Elías no llega, posiblemente se hubiera muerto de hambre por no saber interpretar la palabra o la voz de Dios que le había hablado. Y así mismo hay circunstancias donde podemos morirnos con enfermedades, puede matarnos una crisis, podemos morirnos de estrés, de ansiedad, por no saber reconocer lo que Dios nos está hablando. Dios mío, a su nombre sea la gloria. Dios va a usar lo que Él tenga que usar. Tú no puedes poner tu confianza en algo específico. Trabaja, esfuérzate, ve al empleo, pero no dependa de eso, te lo estoy diciendo. Depende de Dios. Aplanes con tu fe, no con lo que usted gana. Gano 250, esto no me alcanza para esto que quiero comprar la casa, pero estoy creyéndole a Dios que en esta semana Dios va a proveerme para comprar eso. Yo no tengo el dinero, pero Dios sí lo tiene. Y cuando tú vives de esa manera, entonces la provisión llega a tu vida. Tu fe va a ser el imán que va a traer los recursos divinos del cielo. Tu fe se va a convertir en el imán que va a traer el rompimiento. Tu fe se va a convertir en el imán que va a traer lo que tú estás necesitando de parte de Dios. Pero quiero establecer esto. Hay peligro de no reconocer la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado y por no reconocerla nos hemos quedado ahí en la cueva? No hemos quedado en el desierto, no salimos del desierto. Era el plan de Dios de que Israel estuviera 40 años en el desierto. No, Señor. El camino de donde ellos estaban hacia la tierra prometida se dice que era aproximadamente como unos 3 meses nada más. Y quizás hasta menos días para llegar allá. Pero lo vieron tan largo porque como no estaban conectados a la voz de Dios, se la pasaron dando vueltas. Y ese es el problema. La iglesia se ha llenado de Martas en lugar de María. Las Martas son aquellas que están afanadas con los quehaceres, con las cosas de aquí abajo, con las circunstancias de las vidas. Son las que están preocupadas por cosas temporales, comida, bebida, vestido. Pero necesitamos levantar María. Yo vine a buscar María en esta tarde, que a pesar de que haya necesidad, a pesar de que la tradición decía no podía una mujer recibir a un hombre, la traducción y la cultura judía no lo permitía. Número 2, la cultura judía decía que cuando un hombre llegaba a la casa, la mujer tenía que irse a la cocina y atenderlo. Marta se va a la cultura. María dice, yo voy a romper con esta cultura, yo voy a romper con esta tradición y me voy a sentar a los pies del maestro a escuchar la palabra de Dios. Si yo puedo escuchar la palabra de Dios, yo voy a poder estar en pie en medio de la adversidad. Maica, su nombre. Toca y dile, necesita que conocer la voz de Dios. Es innegociable. La voz de Dios no es para pastores, para profetas, para gente ungida nada más. Es para los hijos. Mis ovejas oyen mi voz. Era una de las cosas más bajas dentro de la cultura judía, la oveja. No era algo tan significativo como en este tiempo tener un montón de ovejas. No, Señor, por eso David lo tenían allá atrás. Pero aún eso, dice la palabra, tú puedes tener acceso a la voz de Dios. A su nombre. Escúcheme aquí, por favor. Nuestra fe es exhibida en tiempo de pruebas. ¿Sabe cuando nosotros nos damos de cuenta que tenemos fe? En la prueba. Y ahí nuestra fe empieza a ser exhibida. En los momentos cuando no se puede, es allí donde se exhibe la fe. En los momentos cuando no es posible, cuando no hay fuerza, cuando no tenemos los recursos, es allí donde Dios exhibe su fe. Dios espera el punto de nuestro quebrantamiento, de nuestra imposibilidad, para manifestar su posibilidad. Dios espera el punto donde se agote todos tus recursos, toda nuestra fuerza, para entonces activar sus recursos inagotables. Ese Dios, y ese es lo que está viviendo el profeta, ese es lo que él está a punto de vivir. Mira lo que dice el verso 2 en el capítulo 17. Y vino a él palabra de ¿qué? De Jehová. ¿Qué le dice Dios? Apártate de aquí. Primero le habla y le dice, declara la palabra. No va a llover por 3 años y medio. Eso es un problema. Pero le dice, apártate aquí, vuélvete al oriente. O sea, Elías está siendo guiado por la palabra.
Yo le dije, 2024. Escúchese, lo estoy diciendo hoy. Si usted es religioso, bueno, no escuche lo que le voy a decir. Voy a hacer negocio, voy a prosperar en todas las áreas de mi vida. Yo se lo estoy diciendo. Escúchelo hoy porque usted lo va a vivir. Ya el Señor está trayendo claridad, está viendo cosas. ¿Por qué? El cielo no depende de lo que esté pasando aquí abajo. Gracias, lo voy a decir de nuevo. Algunos no me dan a la razón porque las cosas de abajo lo detienen. Las cosas de abajo lo desaniman. Las cosas de abajo lo condicionan. El cielo no depende de lo que esté pasando aquí abajo. 3 años y medio, no hay lluvia, no hay provisión, pero sí había palabra. El alza de comida está subiendo, pero yo tengo palabra de parte de Dios. Y la palabra es que la harina no va a escasear. La comida en mi casa no va a faltar. Los recursos no van a faltar. Yo voy a tener para comer, para beber, para vestir, para hacer lo que yo necesito. El reino no se va a estancar porque hay una palabra. Es que digo, tengo una palabra. Vamos, tócame y dile, tengo una palabra. Tengo una palabra de parte de Dios. Y si tengo palabra, voy a sostenerme. Si tengo palabra, hay sustento. Si tengo palabra, voy a avanzar. Vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querí, que está al frente de Jordán. Mire donde lo manda Dios. Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que tienen allí. No tengo el tiempo de explicar. Algunos traducen esto como cuervos literales, animales. No, Señor. No eran animales. Estos cuervos eran una cultura que estaba en Medio Oriente, que eran personas. Y se le daba el nombre de cuervo porque esta tribu que estaba en Medio Oriente era tribus, ¿cómo le puedo decir? De esa gente mezquina. Es esa gente que no comparten absolutamente nada. Dios dice, bueno, yo voy a tocar a esos egoístas para que te puedan dar a ti. Dios mío, yo no sé si usted está aquí. Mi Biblia dice, yo no sé si usted lee la misma que yo, que la riqueza de los injustos están siendo amontonadas para los justos. Hay gente que están amontonando dinero, pero es para ti. Usted no le está creyendo. Voy a hablar con la gente acá, es para ti. Ellos están amontonando para ti. El negocio de ellos te va a quedar a ti. Hay gente que están amontonando para comprarte la casa, para comprarte el cargo, para sostenerte en medio de la crisis. No te preocupes, confía en Dios. Escucha la voz que viene de Dios. Él te va a sustentar. Mira, el Dios de la Biblia, mira, es tan Dios que Él hace cosas extrañas, Él hace cosas locas. ¿Cómo es que le habla el profeta? Declara, no va a llover, hay crisis. Y después tú me vas a mandar gente egoísta, gente que no comparte, para que ellos me puedan sostener. Es que cuando yo hablo, el corazón maduro tiene que obedecer. Siento el poder de Dios. Es que cuando yo hablo, los recursos tienen que llegar. Es que cuando yo hablo y yo levanto la iglesia, deja de mirar lo que está pasando ahora. Atrévete a creerle a Dios. Si Dios habló, Él te va a sustentar, Él te va a alimentar. Alguien que glorifica al Padre, por favor. Una palabra. Tengo una palabra. El alza de comida está subiendo, pero tengo una palabra. El combustible está subiendo, pero tengo una palabra. Es que el desempleo está aumentando, pero yo tengo una palabra. Es que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tengo palabra. Yo vine a hablarle a Elías. No te preocupes por la crisis, no te preocupes por los alimentos. Hay palabra de parte de Dios. Hay un arroyo que te está esperando. Hay cuervos que Dios ha preparado para tu vida. Si tú lo crees, esta semana Dios te va a sorprender. Yo vine con una palabra profética de parte de Dios. Dios te va a sorprender. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Dios me habló y en la madrugada y le digo, profetízale a la iglesia, lo voy a sorprender. Algunos se van a quedar con la boca abierta. He preparado el rollo, he preparado cuervo para sostener mi iglesia. A su nombre. Siéntese, por favor. Verso 5. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová. Por eso el tema, el peligro de no reconocer la voz de Dios. Cuando tú reconoces la palabra, camina en la palabra, vive la palabra, te mueve en la palabra empieza. Ay, Dios mío.
Siento un poder acá en esta tarde. Hizo conforme a la palabra de Jehová. Por eso deja de escuchar a las opiniones de la gente. Deja de escuchar las noticias de los medios que te están bombardeando. La cosa está difícil. Nos vamos a morir. Esto se va a poner de mal en peor. Eso está en la Biblia. La cosa va a ir de mal en peor. En el mundo va a tener aflicción, pero confía. Tienes una palabra. Te digo, tienes una palabra. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra. Y si tengo palabra, hoy puede hacer que no esté viendo nada, pero la palabra me va a hacer ver lo que yo no estoy viendo. La palabra va a crear de la nada, pastor, pero no tengo nada. Tengo palabra. La palabra crea, la palabra forma, la palabra hace. Alguien que diga tengo palabra. Dice que Elías se fue, vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Elías no tenía que buscarlo, ellos venían, pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero ahora sucede otro problema. Diga conmigo, ¿cuál es el problema? Pregúnteme. El problema es que pasado algunos días, se secó el arroyo. Y yo le vine a hablar a algunos de ustedes proféticamente, que estaban bebiendo, como nosotros decimos en el buen colonense, habían algunas tetas a las cuales tú podías beber, pero Dios te las secó. Dios te secó la provisión que tú estabas acostumbrado a recibir. ¿Sabe por qué? Porque si Dios te deja ahí, el profeta se estaba acomodando y Dios dice, yo no puedo tener un hombre cómodo. La gente cómoda no avanza. La gente cómoda no produce nada. Es que tu bendición está en la incomodidad y Dios tiene que incomodar al profeta. Déjame secarle la fuente en la cual le dependía. Voy a secar la fuente del empleo. Voy a secar la fuente del trabajo. Voy a secar la fuente de los Estados Unidos, que tú estás acostumbrado que cada 15 días, cada 30 días te manden un dinero. Ya no hay. Te voy a secar el arroyo. ¿Y por qué Dios le está haciendo? No había llovido. Ahora esa sequedad del arroyo te va a llevar a otro nivel. Mira, yo vine a hablarte, hay un nivel más grande, hay un nivel más grande, hay un nivel más grande. Es por eso, mira, es que cuando tu fe sube, la provisión sube de parte de Dios. Cuando tu fe sube, los recursos de Dios tú lo vas a ver en tu vida. Se secó el arroyo. Todo iba bien hasta que firmaron este bendito contrato. Ganaba bien, estaba haciendo dinero. Ahora Dios dice, le voy a secar el arroyo a muchos de ustedes. Porque mientras la arroyo esté fluyendo, tú te vas a quedar allí sentado. Y hay un momento en el cual yo necesito que tú reposes, pero hay un momento que tienes que levantarte. Tú eres profeta y tú no puedes estar sentado esperando que la cosa llegue. Ahora voy a secar el arroyo para traer movimiento espiritual a tu vida. La Biblia dice que vamos de fe en fe, de gloria en gloria. Le hablaba de las circunstancias, las situaciones, y eso es algo que yo entiendo hoy. Antes yo me quejaba de los problemas, antes yo me quejaba de la adversidad, antes yo me quejaba de gente que me criticaba, que me abandonaba, que me traicionara, pero ahora estoy entendiendo la voz de Dios en cada circunstancia. Es que Dios está elevando mi nivel de fe para que no dependa de gente, sino que dependa de Dios, para que no dependa de recursos humanos, sino de recursos divinos. Alguien está aquí conmigo, para que no dependa de las palabras de la gente, sino de la palabra de Dios. Y cuando tú llegas a ese lugar, entonces empieza a liberar cosas sobrenaturales. Se secó el arroyo y ahora Dios te va a mandar a Zareta. ¡Qué locura! Ahora Dios dice, del arroyo te voy a Zareta, verso 8. Y vino luego a él palabra de Jehová. Note, Elías, aunque fue el arroyo, no se movió hasta que la palabra de Dios llegó. No puedes moverte ante la presión de las cosas. No puedes moverte ante la necesidad. La necesidad no te puede mover. La crisis no te puede mover. La abundancia no te puede mover. El dinero no te puede mover. Tiene que moverte es la palabra. El arroyo se secó, pero Elías esperó hasta que la palabra de Dios llegara. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? No voy a sacar un pie del arroyo de Querí, aunque ya no hay agua, aunque ya este arroyo está seco, hasta que Dios me diga dónde tengo que ir. Ese tipo de gente, amados, son gente que van a trascender en la vida.
Es como ya he dicho, ¿sabe cuántas cosas yo hubiera podido aceptar hace años atrás y no haber vivido alguna crisis, alguna situación económica difícil? Pero no quiero dinero mal habido. Hazme la oferta que te dé la gana. Si no hay palabra de Dios que me diga tómalo, no lo voy a tomar, aunque lo necesite. Prefiero esperar en Dios, y cuando la palabra de Dios llegue, entonces me voy a mover. Yo le vine a hablar a la iglesia: lo que te tiene que mover es la palabra de Dios. No te puede mover la presión de la gente, no te puede mover la palabra de los hombres, no te puede mover la necesidad, no te puede mover la crisis. Te tiene que mover una palabra que venga del trono de Dios. Levántate y vete a Zareta. Recuerde que le dije que nuestra fe se exhibida en la prueba, en la crisis, en los problemas, en la adversidad. Si no hay problema, ¿de cómo vamos a saber de qué estamos hechos? A su nombre. ¿Están conmigo acá? Y le dijo: levántate, vete. ¿A dónde? Habla la gente que van para Zareta ahora. Vas a entrar en Zareta. Cosa que tú no estabas esperando. O sea, yo no tengo una matemática, una organización de cómo Dios lo va a hacer. No me importa. Yo sé que Él lo va a hacer. Tú me llamaste a esto, usted me va a sostener. ¿Cómo? Yo no sé. Pero sé que me va a sostener. Yo solo estoy creyendo. Eso es lo que a mí me toca. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. ¿Cuál es tu trabajo? Creer. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita, escucha, ante humanas circunstancias. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. Y el de Dios será seguro. Él lo va a hacer. A vaya que lo crea. Te dije, Él lo va a hacer. 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 No te lo voy a decir tanto hasta que te convenza. Él lo va a hacer. Yo le vine a hablar a gente que estaba con el ánimo por el piso. Él lo va a hacer. Pastor, pero no tengo de dónde. Cree. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Sin fe es imposible. Tu trabajo es creerlo. Él va a disponer los tiempos. ¿Y sabe cuáles son los tiempos? Mira, siento una unción fuerte aquí. Los tiempos de Dios no son como los nuestros. El tiempo de Dios para tu promoción, el tiempo de Dios para tu provisión es en tu mejor momento. Es en la crisis. Es que yo vine a hablar a líderes. Los líderes de verdad se levantan en la crisis. La crisis no te puede condicionar. La tormenta no puede condicionarte. La crisis es el epicentro profético de Dios para exhibir su gloria. La Biblia dice que en la cruz Él exhibió a los principados, a las potestades. Es que mi Dios le gusta hacer las cosas grandes. Él le gusta exhibir su gloria. Y viene a decirte: Dios va a exhibir su gloria en tu vida, en tu peor momento, en tu mayor necesidad. Él va a proveer. Jesus. Palabra. Dios lo manda a Zareta, donde una viuda. Voy avanzando. La palabra Zareta de Sidón se define como caza, pesca, venado, carne de venado. Es decir, que es un lugar donde abundaba fauna y flora. Escuchen. Pero ahora por la sequía no había nada para comer. La crisis también toca Sidón de Zareta. Zareta de Sidón, perdón. Pero allí Dios va a mandar profeta. ¿Por qué no lo manda a otro lado? ¿Por qué Dios inventa que yo profetice y todo este meollo de hambre y de crisis y todo lo demás? Y ahora Dios va a coger gente que no debería coger dentro de mi humanidad, de mi capacidad para sustentarme. Ese es Dios. Ese es Dios.
Dios va a coger los medios y lo va a hacer. Te va a sustentar. Están aquí conmigo. Dice la Biblia en el verso 10. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ahí estaba la viuda en la puerta. Y Elías la ve en la puerta de la ciudad. Dice que una mujer viuda en la puerta de la ciudad, en la entrada de la ciudad, recogiendo leña. Su marido ya se había muerto. Un hijo, pocos recursos. Y él la llama y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahora Elías le está pidiendo agua. Tenga en mente, no hay lluvia. Es que a veces nosotros queremos acomodar nuestra fe, servicio, adoración y alabanza a nuestra circunstancia, a nuestras comodidades o a nuestros recursos. No hay agua y tú me estás pidiendo que te dé agua. Posiblemente lo único que me queda es una copa de agua y tú me la estás pidiendo que te dé. Hay cosas que humanamente parecieran desperdicio, escúchame proféticamente, pero que encierran transiciones, dimensiones de gloria, cual nunca antes había visto. Se recuerda que dentro de todo esto también, haciendo un paréntesis rapidito, Elías le toca restaurar el altar de Jehová que estaba arruinado y toma 4 cántaros de agua y los llena. Y dice que lo volvía a hacer por segunda vez, 8 ahora son, y lo vuelve a hacer por tercera vez, 12 cántaros. No hay agua, profeta. ¿Dónde el rayo se te mete en la cabeza coger agua? ¿Y qué tú vas a hacer con el agua? Se están muriendo gente de sed. Este agua no es para darle bebé a nadie. Este agua es para derramarla en el altar de Jehová. 2, 3 nada más la agarraron. Algunos todavía están tratando de digerirlo. O sea, 12 cántaros de agua. No hay agua. Se está muriendo gente de sed. Y tú vas a coger el agua no para darle de beber a la gente que la necesita. Es para derramarla, tirarla en el piso en un altar. Cualquier religioso le dice desperdicio. Este profeta está loco. Dios no habla así. Es que mira, si tú quieres escuchar la voz de Dios, Dios nunca te va a mandar a hacer algo dentro de tu entendimiento, dentro de tu lógica. Es por eso que en el YouTube, a simple vista, hay un mensaje que Dios me dio. Y la gente empezaron a criticarme, pastor, falso maestro, falso pastor, porque nada más ven la portada, pero no entran a ver el contenido. ¿Y por qué? Pregúntame por qué. Porque ese mensaje yo le titulé Dios no tiene la razón. Y la gente dice, está loco. ¿Y quién la tiene? Es que Dios no tiene la razón, nunca ha tenido. Porque Dios no aquí lógica, razón, es humanidad. Dios tiene la verdad. No la razón la tiene usted, la tengo yo. Y la razón era que no podemos tomar 12 cántaros de agua y tirarlo en el piso. Pero la verdad es que todo esto que yo tengo se lo merece el Dios del cielo, porque el que me va a sostener es el Dios del cielo. Y yo prefiero coger estos 12 cántaros y tirarlos en el altar que darle de beber a alguien, porque si le doy a Dios primero, entonces voy a tener para darle a los demás también. Si tú aprendes a darle a Dios, tú vas a tener para otros también. El problema es que en la crisis, el problema de la iglesia es que deja de darle a Dios. Con todo respeto, amado, y yo se lo digo, yo no dependo ni de diezmo ni de ofrenda, no me importa. Y gracias por el que lo hace. Su compromiso no es conmigo, es con Dios, porque yo también diezmo y ofrendo. Pero hay gente que condiciona su diezmo, su ofrenda, su servicio, su venida a la iglesia, su alabanza, su adoración por la crisis. Es que yo no puedo, Dios sabe, Él te va a entender, Dios no te va a entender. Él no tiene razón como usted, Él no tiene la razón como yo, Él tiene la verdad, y la verdad es lo que está escrito en su palabra. Y Él dijo, vengan y denme a mí lo que mío, y a César denle lo de César. Se me bajaron los amenes ahora, se me fueron 5, se me fueron 10, porque ese es el problema, amado. Las circunstancias no pueden condicionarte a su nombre. Entonces la gente ve a esta viuda allá, sabe la viuda, está viuda, no tiene marido, sus hijos, no hay mucho sustento, no hay mucho alimento. Ellos conocían la realidad de esta viuda, pero desconocían su verdad. Pero hay gente que conoce tu realidad presente, pero que ignoran tu verdad eterna. Voy por acá. Hay gente que te están juzgando, te están señalando y te están evaluando por tu realidad, porque es lo que ellos pueden ver.
Pero más allá de tu realidad hay una verdad que la gente en Sarepta de Sidón no sabían de esta viuda. La realidad era que era viuda, no tenía sustento, lo que tenía era poco, pero había una verdad que se la quiero revelar un poco más profunda en la vida de esta mujer. Y asimismo, la verdad es que mira, ella estaba en una crisis, sabía que esta mujer estaba en este momento de escasez, pocos conocían que esta mujer en ella había, mira, la realidad era escasez, pero en ella había una verdad de abundancia. Una verdad que iba a cambiar su historia, que la iba a liberar de la crisis que ella estaba viviendo. Y por eso tú tienes que aprender a obedecer y a seguir las palabras de Dios. ¿Cuántas veces hemos recibido una orden divina de bendecir, de materializar una palabra que está en tu corazón y vemos la imposibilidad de que tenemos? Mientras sigamos viendo la imposibilidad que tenemos, nunca vamos a ver la posibilidad de Dios en nuestro corazón. Quiero sacarte de ahí. El problema es que estás viendo la imposibilidad, entonces te limitas en hacer lo que está por la imposibilidad de la realidad que tú estás viviendo. Y cuando tú estés sometido o tú estés condicionado a la realidad de tu imposibilidad, tú no puedes ver la verdad de la posibilidad de Dios. No sé si entendieron el trabalengua. Cuando tú estés condicionado por la realidad de tu imposibilidad, no vas a poder ver la posibilidad de la verdad de Dios. Así que aunque yo esté viendo una imposibilidad en mi realidad ahora, yo me voy a abrazar y yo voy a ir más allá a la posibilidad de la verdad de Dios. Es imposible que yo tenga para comer mañana, es imposible que haya abundancia en mi casa, pero ella no vio la realidad de su imposibilidad, sino que ella se enfocó en la posibilidad de la verdad de Dios dada en una palabra. Su nombre sea la gloria. Lo que Dios había puesto en esta mujer era más grande que la crisis. Lo que Dios había puesto en esta mujer era más grande que la escasez que ella estaba viviendo. Es más, de hecho, su escasez, la poquita harina, el poquito aceite que ella tenía, era demasiado pequeño ante el milagro tan grande que Dios estaba a punto de hacer. Y ella lo entendió cuando el profeta le interpreta la palabra. Y por eso pudo hacer el milagro. Usted me está siguiendo todavía, por favor. El profeta le dice, dame de beber. Están aquí conmigo. Y yendo ella para traérsela, verso 11. Él la va a llamar de nuevo. Dame este mandado. Ahí va. Cuando va por la mitad. Ven un momentito, somos algo. Mira, hay algo que se llama formación. Dios te forma en las situaciones para llevarte a cosas grandes. Ahora, si no reconoces la palabra de Dios, y por eso hay que madurar, porque en la inmadurez tú te quedas quejándote de las circunstancias, de la realidad, de tu imposibilidad, y no puedes ver la posibilidad de la verdad de Dios. Pues en estos días, a base de ejemplo nada más, yo estoy en una etapa de formación de Dios conmigo y he madurado tanto, con todo mi lado, para gloria a Dios, que ya hay cosas que mi paz negociable no es condicionada. Ya estoy en otra cosa. Por ejemplo, yo cumplí el miércoles mis 30 años de edad, muy profético porque me habían hablado. Hay cosas, ahora yo sé que hay cosas que Dios me va a dar desde aquí en adelante, por la edad, la experiencia. Ahora Dios empieza a confiarte más por la madurez donde tú estás. Y la gente me escribió, pastor, feliz cumpleaños, bendiciones para aquí, para allá. ¿Sabes quién no me escribió? ¿Quién no me felicitó? Ni en chat ni en persona. Estoy en otra cosa, amado. Yo no tengo niñería, no tengo ñañequería ya. Estoy en otra cosa. Y usted cree que para mí eso es una señal de que no me ama. Me ama. Pero quizás está tan envuelto en tanta cosa que se le pasó por alto ya. Normal, la vida sigue. Punto. Quiero que usted vea el trato de Dios con esta viuda. No tiene mucho ante su realidad. El profeta le manda a hacer algo. Y cuando va llegando a la cocina, abrí la nevera para traerle el vaso de agua, le dice, venga un momentito, espérate, deja eso ahí un momentito, tengo algo más que decirte. La mujer no se queja, no entra en rebeldía, la mujer se da vuelta y va de nuevo. Y la volví a llamar y le digo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, mire, me gusta esto, vive Jehová tu Dios. No es mío, es tuyo. Vive Jehová tu Dios. Que no tengo pan, mira.
no era el Dios de ella. Y mire el accionar de esta mujer. Dios me confrontaba ahora. Este Dios que yo te estoy hablando es de nosotros. Y ella, que no era de nosotros, que no tenía el Dios que tenemos nosotros, creyó, confió, sembró, dio. ¿Por qué nosotros, teniendo ese Dios, no hacemos lo que ella hizo? Veo algunos serios, se me pusieron serios ahora, porque es la realidad. No era el Dios de ella. Es como Ruth, Noemí le dice: mira, ok, tu Dios no es el mío, yo tengo otro tipo de dioses, pero ¿sabes qué? Yo vi algo en tu Dios, y sabes que tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú mueras, yo voy a morir. Voy a caminar contigo. Ella no tenía revelación de este Dios, pero al ver el Dios de Elías, dice: vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija. Y era que cogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no me deje y no nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, porque el miedo es lo que te paraliza. No le dije el viernes y se lo voy a decir: a mí no me manden ninguno de estos videos del diablo que hay por ahí. No lo voy a abrir. Y póngase bravo conmigo: no quiero escucharlo, no me interesa. Pastor, hay que estar informado, infórmese usted. Escuche toda esa basura, que lo que le está trayendo es miedo, lo que le está trayendo es desánimo, le está trayendo una preocupación, porque le está diciendo la cosa va de mal en peor, la economía se va a poner más dura, y usted con el miedo, con el pánico. Yo no sabe nada de eso. Déjeme a mí en mi Biblia, déjeme a mí en mi montecito, orando, buscando a Dios, porque mientras usted está perdiendo el tiempo escuchando esos paganos, esa gente vana y vacía, yo estoy recibiendo palabras de vida eterna, y en medio de todo estoy viviendo lo mismo que está viviendo todo el mundo aquí en Panamá, pero tengo algo que algunos no tienen. ¿Qué? Tengo palabra, y como tengo palabra y estoy escuchando palabra, tengo la fe, y yo me puedo parar con actitud. No hay para comer, pero alabo a Dios. No hay para beber, pero alabo a Dios. La cosa está difícil, pero sigo sirviendo a Dios. Nada me va a mover aquí. Usted va a venir a hacer lo que usted oye. Por eso le quiero hablar individualmente a cada uno. Usted aprenda a respetar y a valorar su propio espacio, que si usted no lo respeta y usted no lo valora, nadie lo va a valorar. La gente sabe qué me pueden mandar y qué no me pueden mandar, qué pueden hablar conmigo y qué no pueden hablar conmigo. Usted me está siguiendo acá. Ahí lo voy a dejar en visto, no lo voy a abrir. Matar a mí, desanima a mí, no, desanímese usted. No, porque tú sabes que los masones y todo, ya yo sé todo eso. ¿Qué más tú me quieres? No quiero saber nada. Como una vez decía mi padre espiritual, y le preguntaba: ¿y por qué usted no habla del infierno? Es que yo no estoy preparando gente para ir al infierno, estamos preparando gente para ir al cielo. Entonces la iglesia se llena más de la tiniebla, de la oscuridad, de lo malo, de lo negativo, que de lo bueno. Yo no tengo tiempo para eso. Yo vine a hablarte palabra, yo vine a darte palabra de vida eterna, yo vine a hablarte de parte de Dios. Si usted quiere escuchar al diablo, escúchelo usted. Yo no quiero ir a ese engendro del mal, yo quiero ir a Dios. No porque el diablo se me levantó, porque aquí. Pero ¿qué tanta relación tú tienes con el diablo? Que el diablo acá rato te está hablando y te está haciendo y todo lo demás. Hay gente así. Rara la vez que tú le escuchas y que no, Dios me habló, tuvo una visión, tuvo un sueño. No hay eso. Todo el diablo. El diablo me dijo, y el diablo me hizo, y el diablo con mis hijos, y el diablo con el matrimonio, y el diablo con la casa, y el diablo con la economía. Ya, deja al diablo tranquilo, desconéctate de ese hombre. Conéctate con el Señor. A su nombre. No tengas temor. Dile a alguien que te quede cerca: no tengas temor. Voy terminando. Dile: no tengas temor. Ve. Mire, ella reconoció lo que ella tenía, aunque era poco. Y eso es lo que Dios quiere que reconozcamos. ¿Qué es lo que tienes? No qué es lo que no tienes. Estos días me senté y hablé con algunos líderes y les decía: mira, vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Le decía. Dios me hablaba a mí: trabaja con lo que tenés. Tú no puedes trabajar con lo que tú no tienes, o con lo que quieres tener, o con lo que un día tuviste. Lo que tenías ya no lo tienes, no puedes trabajar con eso. Lo que quieres tener todavía no lo tienes, no puedes trabajar con eso. ¿Con qué trabajo entonces? Trabaja con lo que tienes. Ya. ¿Cuánto es? Tengo harina, aceite. ¿Cuántos son? 2, 3, 4. Bueno, vamos a trabajar ahí. Ya. Porque a veces esperando obtener lo que no tenemos, que queremos tener, no hacemos nada con lo que sí tenemos. ¿Entendió esta lengua de nuevo? Preocupado por lo que no tenemos, que queremos tener, no hacemos nada con lo que sí tenemos.
Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Tú ibas para la cocina, tú ibas a preparar todo eso. Ve, sigue tu plan. Pero ahora hay una modificación del plan. Antes de darle a tus hijos, antes de comer tú, me vas a hacer a mí primero. Elías es una representación de Dios aquí. Y la iglesia tiene que aprender a darle a Dios primero, siempre y en todo. No a veces, siempre. Déjame ayudarte. Si yo le voy a ofrendar a Dios, un ejemplo, o le voy a diezmar a Dios, gané $250, estoy empleando, salario mínimo $150, y yo saco mi diezmo, $25, ¿sí o no? $25. Si esos $25 no es lo primero que yo saqué, Dios no lo recibe, aunque yo lo di. Y esa es una respuesta que le quiero a algunos de ustedes por la cual Dios no está recibiendo diezmo y ofrenda. Porque no es lo primero, ese es lo secundario. Primero tú sacas el wifi, la escuela, la mensualidad de esto y todo lo demás, y Dios de último. Y a veces, como ya dejaste a Dios por allá, a veces Dios queda mochado. Déjame hablar con la pared acá. Mira, la palabra es hazme a mí primero, a mí primero. No, pero Jesús, hace falta leche para Jesús. Antes de copar la leche de Jesús de mi hijo, primero le tengo que dar a Dios. Porque si no le doy a Dios, me va a hacer falta en cualquier momento para Jesús. Y cuando yo vaya a Dios a pedirle para Jesús, Él me va a decir, pero tú no me tienes a mí de primero, porque tú me estás pidiendo. No puede ser lo segundo, lo primero que tú tienes que apartar, lo de Dios. Es como cuando te levantas, lo primero que haces en tu amanecer tiene que ser Dios. No puede ser el desayuno de tu esposo ni la atención de tus hijos. Dios, dale los primeros minutos, las primeras horas a Él. Ve y haz como has dicho, haz todo lo que tú tienes planeado, pero dame a mí primero. Y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, no vamos y tráemela. Después harás para ti, después tú. El problema es que yo primero, mi esposa segundo, Jesús tercero, segundo, y todos nosotros primero, y Dios segundo, Dios tercero. No. Dios primero. Y el Señor, terminando, yo lloraba demasiado. Cuando vine aquí ya yo estaba sensibilizado a lo que Dios quería hablar y a lo que Dios estaba haciendo ya. Porque en mis peores momentos, ahí está mi esposa, necesidades grandes, aún actualmente, nuestro primer pensamiento siempre ha sido, es y será Dios. Siempre. Eso no lo vamos a cambiar nunca. Y con todo respeto, no te quejes ni te pongas bravo de lo que Dios me pueda dar cuando tú no sabes las primicias y el sacrificio que he hecho por Él. Siempre ha sido, es y será Dios. Perdí mi casa en 2020 y no estaba enfocado en dónde me iba a acostar a dormir. Fui para allá, me quedaba ahí, dormía en el sillón. Para mí no era nada normal, tengo un lugar donde dormir. Pero Dios, en todo ese tiempo que yo no tuve dónde recostar bien mi cabeza, Dios siempre fue primero en mi vida. ¿Qué está viendo acá? Pandemia, Dios siempre fue primero. En medio de crisis que hemos pasado, económica como matrimonio, la pastora sabe, nadie sabe. Dios siempre ha sido lo primero. Nuestro primer pensamiento es Dios. Momento de desánimo, mi primer pensamiento es Dios. No me siento bien, estoy triste, pero lo primero que estoy pensando, Dios. No puedo fallar a Dios. No puedo desistir a esto. Dios. ¿Dónde estaba la torta? Debajo de la ceniza. El profeta le dice, tráeme, después darás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Escuche, revelación, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Si esta sequía de lluvia dura 3 años, usted va a tener para comer hasta que caiga de nuevo lluvia del cielo. A ti no te va a hacer falta.
Gracias por su entusiasmo. Voy a darle una segunda oportunidad de nuevo. Te dije que tu mensaje profético. No sé hasta cuándo va a durar todo esto, toda esta huelga, todo este embrollo que está pasando. Pero la palabra es que si le das a Dios primero, tú vas a tener hasta que todo se vuelva a normalizar. No te va a hacer falta. Hasta que vuelva la lluvia. Hasta vas a tener. Y me imagino hasta la gente al lado pasando hambre, pero en la casa de la viuda había súper, había filet mignon, había langostino, había guampá. Usted me está siguiendo acá. O sea, ella comía fino y la casa al lado no había nada. Ella tenía agua, tenía bebida. Y mientras iba y tomaba la harina seguía subiendo. Y tomaba el aceite fluía más. Porque había una palabra. El sustento no era lo que había en la nación. El sustento no era la economía de Israel. El sustento no era la lluvia. El sustento era la palabra. Vas a tener, no vas a escasear. Hasta que yo vuelva a llover, una vez más, no vas a ver necesidad. Ahora esta palabra es para los hijos, pero esta palabra tiene condición. Si le das a Dios primero, vas a tener hasta que todo vuelva a la normalidad, hasta que la economía de Panamá vuelva a subir. Usted va a beber, usted va a comer, usted va a dormir tranquilo. Pastor, pero donde yo vivo la gente está en crisis. Esos son ellos. Yo voy a tener No, yo quiero profetizar sobre la iglesia. Profetizo sobre la gente que me escucha en las redes sociales. Si le das a Dios primero, no te va a hacer falta nada hasta que vuelva a llover. Hasta que los cielos se vuelvan a abrir. El cielo va a estar cegado, pero no va a haber necesidad en tu casa. La harina de las tinajas no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios se compromete con su palabra. No te va a hacer falta. Hasta. Dale a Dios primero. Hasta. El cielo está cegado ahora mismo en Panamá, pero usted va a tener hasta. No te va a hacer falta, no te va a hacer falta, no te va a hacer falta. La mujer tenía harina y aceite. Cuando se habla de harina, escúcheme, cuando se habla de harina, y póngase de pie que ya terminé. Cuando se habla de harina, estamos hablando de una palabra procesada, me decía Dios. La harina tiene que ver con una palabra procesada, y Dios ha venido procesando su palabra. Pero esto no te va a hacer falta hasta. Cuando se habla de aceite, se habla de unción. Ahora yo entiendo por qué el proceso de Dios en iglesia bíblica, por qué el proceso de Dios en nuestras vidas, y por qué Dios nos venía hablando por mucho tiempo acerca de la unción, cómo mantener la unción, cómo crecer en la unción, cómo acrecentar la unción, cómo preparar un ambiente para la unción. Es que mientras haya harina y aceite, mientras haya palabra y mientras haya unción, no va a escasear los recursos en tu casa, no va a escasear los recursos en tu vida. No te va a faltar el aceite, no te va a faltar la fuerza, no te va a faltar el ánimo, no va a faltar la visión, no va a faltar los sueños, no va a faltar la profecía. ¡Hasta! Vamos, levanta tu mano ahora. Hasta que tengas estás aquí. Hasta. Debemos mover. Levanta tus manos. Hasta. Adoraré. El mensaje es el peligro de no reconocer la palabra. Y lloro para que tú puedas reconocer esta palabra. No va a faltar, no va a escasear la harina y el aceite. Hasta. Gente que vive en el día a día, no te va a hacer falta nada. Hasta. Aquellos que están en el empleo, pero que han tenido ausencia en algunos días por la huelga, los que de calle, Dios te va a proveer. Hasta. Adoraré. Jesus. Estás aquí. Vamos, díselo. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Hasta. Estás aquí tocando corazones. Te adoraré. Te adoraré. My God. Te adoraré. Milagroso, abres camino. ¿Alguien lo cree? Cumples promesas, luz en tiniebla. Mi Dios, Si eres tú. así eres tú.
luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Estás aquí, debemos mover. Levanta tus manos, llega a tu Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, quebrando maldiciones. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, estás aquí, y debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Levanta la mano al cielo. La Biblia dice en Efesios 3:21, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y de lo que entendemos. Y el Señor me hacía terminar. Quiero seguir la instrucción de Dios. Dile a la iglesia: caminemos en la palabra de Dios. No me pare la atmósfera, aun cuando no tenga sentido. 2, aprendamos a obedecer aun cuando no entendamos. Era un desafío para esta viuda darle a alguien, poner el sustento de ella y de sus hijos por debajo de un profeta que no conocía. Y número 3, démosles a Dios sin escatimar aún cuando tengamos poco o nada. Te voy a repetir estas 3 cosas de nuevo. Caminemos en la palabra de Dios aun cuando no tenga sentido. Aprendamos a obedecer aun cuando no entendamos. Y démosles a Dios sin escatimar aun cuando tengamos poco o nada. Hay gente que le da a Dios cuando tiene mucho, pero hay algunos que le dan a Dios cuando tienen poco. No le escatimen nada a Dios. Y esto no es solamente en base a recursos monetarios. Te estoy hablando de tu servicio. No le escatimes nada a Dios. No le escatimes tu tiempo a Dios. No le escatimes alabanza. No le escatimes adoración. Dale lo mejor a Dios. Hazle el primero. Cumples promesa, luz en Levanta tus tiniebla, manos. mi Dios, así